Hola, qué gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Se acuerdan de mí? Soy Deyanira. Y bueno, yo me sigo divirtiendo aquí en casa. ¿Y cómo lo hago? Me encanta cocinar. Me fascina leer, pero lo que más me encanta es contarles historias. Y bueno, hoy les traigo una. Y precisamente me acordé de esta porque en la semana, ¿qué creen? Se fue la luz como a eso de las 8 de la noche. Y les voy a contar un secreto, pero no le digan a nadie. Bueno, solamente a sus papás. Sí, a sus papás sí. Pero nadie más, ¿eh? Tengo un pavor a la oscuridad. Sí, me da miedo la oscuridad. Y cuando se fue la luz en mi casa, que pronto regresó, por supuesto. Y yo así agarrada de mi hija. ¡Ay, mamita! Y bueno, agarrada de mi hija, sin luz, me vino a la mente el cuento de Tomasito. Bueno, así le llamaban. ¿Quieren escucharlo? Pues bueno, entonces alístense y si se va la luz, solamente agárrense del de al lado y sigan escuchando el cuento. Tomasito, como así lo llamaba su mamá de cariño, era un niño extremadamente curioso. Esta historia, por cierto, pasó hace muchísimo tiempo. Tomasito era extremadamente curioso, salía al jardín, salía a todos lados y bueno, le encantaba observar y le encantaba preguntarse muchas cosas. Así era Tomasito, tan curioso como tú, por supuesto. Y él tenía como 8 años, iba alrededor de, yo creo como de segundo, tercero de primaria. Pero un día de la escuela mandaron llamar a su mamá. ¡Ay, nanita! La mamá va, agarró a Tomasito. Tomasito se esperó afuera de la dirección y la mamá tocó. Adelante, señora. La maestra la esperaba. Señora, lamento decirle que no podemos más tener a Tomás aquí en la escuela, así es que lo tendrá usted que educar en casa. Y empezaron a hablar mientras Tomás esperaba afuera. Cuando terminaron de platicar, la mamá de Tomás lo tomó de la mano y se fueron a casa. Pero Tomás se preguntaba por qué ya no iba a regresar a la escuela y le preguntó a su mamá: Oye, mamá, ¿por qué ya no voy a regresar a la escuela? Sucede, Tomás, que eres tan inteligente que los maestros ya no saben qué enseñarte. Y por eso yo te voy a enseñar muchas cosas. Y así lo hizo. Así como ustedes están en casa y sus mamás les ayudan a tomar clase, también Tomasito, su mamá le ayudaba y le daba todas las clases, desde español, física, matemáticas, todo le daba a su mamá. Y como era tan curioso, ¿se acuerdan que les dije que era muy curioso? Bueno, en el sótano de su casa hizo un laboratorio en donde experimentaba muchas cosas. ¡Oh, qué loco!, ¿verdad? Pues bueno, ahí le gustaba hacer experimentos. Terminando su clase, lo que hacía Tomasito era córrele al arroyo. Le encantaba ir al arroyo que estaba cerca de su casa y observar. Amaba los peces y el agua. Y así lo hacía todas las tardes que salía de la clase de su mamá. Y llegaba a casa, cenaba unos ricos hot cakes con su Nutella arriba, con su fresa o su plátano. Y después de eso, iba a su cuarto. Su papá le contaba un cuento o él agarraba un libro y lo leía. Eso es lo que le encantaba en las noches. Y cuando su papá terminaba de contarle un cuento, bueno, Tomás, te voy a contar el cuento de Pulgarcito. Y terminaba y a Tomás no le gustaba que su papá se fuera porque, ¿saben qué? Es que le daba miedo. Sí, le daba mucho miedo quedarse en la oscuridad, así como yo. Sí, le decía: papá, no te vayas, porfi, quédate aquí todavía. Ya sabes que me da miedo la oscuridad. Te tengo una sorpresa, Tomás. Te voy a dejar aquí la lámpara de aceite. Sí, es que antes no existía el foco como lo conocemos ahora. Era una lámpara que funcionaba con aceite. Y todo estaba bien hasta que el aceite de la lámpara empezaba a bajar el nivel, a bajar, hasta que se terminaba y la lámpara ¡pum!, se apagaba. Y es cuando Tomás le volvía a dar miedo. Y así lo hacía todas las noches. Un día después de su clase con su mamá de matemáticas, mamá, ¿puedo ir al arroyo? Sí, puedes ir, adiós. Y se iba.
Iba cantando la, 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 y de pronto iba caminando cuando de pronto empezó a ver cómo se movía algo. ¡Ay! Volteó y vio que entre las ramas se había atorado un pez. Así es que lo agarró, lo liberó, lo puso en una bolsita con agua y lo cuidó como si fuera su gran amigo. Es más, le puso de nombre Flash. Está padre, ¿no? A mí me encanta el nombre de Flash. Y ahí fue su compañero de cuarto por mucho tiempo. Ya no se sentía tan solo. Seguía teniendo miedo a la oscuridad, pero no se sentía tan solo. Así es que, bueno, era su compañero. Un día, cuando su papá terminaba de contarles el cuento, Tomás estaba con miedo. Esperaba, veía la lámpara de aceite y veía cómo se iba acabando. Y de pronto, cuando se apagó, ¡puc! Desde su ventana, que bueno, su ventana no era como la de nosotros, que era de vidrio, no, eran 2 puertitas de madera que cuando las cerraba se volvía otra vez todo oscuro. Y de pronto, por la ventana, se abrió así de un poco. Sí, se abrió su ventana y entró como una chispa de luz. Tomás se quedó maravillado. Era una luciérnaga. Y en ese momento se le vino una idea. Sí, fue corriendo al sótano donde tenía su laboratorio. ¡Clic, clic, 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 clic! Y empezó a agarrar todo lo que tenía. Y construyó un acumulador de luces. Sí, era algo para atrapar las luciérnagas. Y llegó a su cuarto. Y empezó a atrapar las luciérnagas con ese experimento que había hecho. Y ¡wow! Bueno, como no sabía dónde ponerlas, agarró la pecera de Flash y mientras Flash lo puso en una jarra de la cocina de su mamá y juntó todas las luciérnagas. ¡Wow! Ya no sintió oscuridad en la noche, ¿no? Por supuesto que ya no. Estaba ahí y así estuvo contento por 1, 2, 3, 4, 5 días, hasta que las luciérnagas empezaron a tocarle la pecera. ¡Toc, toc, 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 toc! Y le estaban reclamando porque no querían estar allá adentro. Querían ser liberadas, volar por todo el campo. Y bueno, Tomasito lo entendió. Así es que con todo el dolor de su corazón, abrió la pecera y las dejó ir. Pero volvió la oscuridad y no sabía qué hacer. ¿Pero se acuerdan que era muy curioso? Pues otra noche, cuando su ventana estaba entreabierta, un rayo de luz pasaba. Tomasito pensó que eran otra vez las luciérnagas y dijo, ¡ay, regresaron! Pero no. Lo que pasa es que se había colado un rayo de luz de la luna. Y claro, como Tomasito era tan curioso, se le vino otra idea. Agarró de nuevo la pecera de Flash y lo que hizo fue hacer un hoyito en la ventana de madera, poner la pecera y así su cuarto se vio alumbrado. Y bueno, Tomasito sabía que estaba por inventar algo muy importante. Y cuentan que a Tomasito se le prendió el foco y lo inventó. Y colorín colorado, este cuento, ¿saben de quién? De Tomás Alva Edison se ha acabado. Y el que no aplauda se queda apagado. Espero les haya gustado la historia de Tomás tanto como a mí. Y bueno, nos vemos para la próxima historia. Adiós.